Hoy en Periodista Digital nos acompaña Bosco Sterulas, que nos presenta su novela El Reencuentro. Bosco, un placer poder charlar contigo un ratito aquí en Periodista Digital. Un placer para mí, gracias. Bueno, es una novela desde el principio la define como tragedia en dos tiempos, ¿no? ¿Cómo es esto de la tragedia en dos tiempos? Bueno, es una tragedia en dos tiempos, que obviamente desvelar el trama del libro. Es una tragedia porque en la primera parte hay un desenlace fatal de uno de los miembros de esta saga, que es una saga de la familia burguesa santanderina, y en la segunda parte pues es un drama menos trágico. Por eso la define como una tragedia en dos tiempos. Es una novela muy viajera porque recorre decenas de ciudades, lugares, muchos de ellos, curiosamente repasando su biografía, son lugares donde usted ha trabajado como periodista. No sé si con esta novela de alguna manera, para ambientar esta historia, ha vuelto a muchos de esos lugares donde trabajó en su día, ¿no? Hombre, yo pienso que, claro, la suerte que he tenido de haber vivido en tantos sitios y en algunos sitios realmente exóticos como en Japón, pues sí que te permite de alguna manera pues volcar en lo que es un libro tus vivencias, pero no creo que esta sea una novela para nada autobiográfica. Lo que pasa es que obviamente contribuye mucho el haber vivido en estos sitios. Sí, lo decíamos por esa parte, ¿no? Por ir a esos lugares donde se describe y tal, donde uno ya conoce. Y yendo a la historia, como decías, la saga familiar, la burguesía santanderina, pero que esos viajes que realizan muchos de los personajes, esos cambios de ubicación, da la impresión al lector desde el primer momento que huyen, ¿no? Que es una huida, más que un viaje, ¿no? Así es. Yo creo que de todas formas, efectivamente, yo creo que esa es una de las claves de la novela, porque son un oxímoron estos tres de los miembros de esta saga, el padre y los dos hijos menores. Son una contradicción viviente, es decir, son burgueses por su origen, pero al mismo tiempo son gente que se siente como demasiado inconformista, que no están a gusto con la sociedad actual. Pero al mismo tiempo son conservadores, pero son personas que tienden al desequilibrio, incluso a veces tienden también a la transgresión social, sin lograrlo, pero quiero decir que su salida muchísimas de las veces precisamente es la huida hacia otro lugar. A uno de los hijos de Norberto Bárcenas, que es el patriarca, es Ricardo, al que dedica una primera parte importante de la novela, le define como marginado romántico. Sí, así es. Yo no sé si es una contradicción. Yo creo que Ricardo, y en cierta manera también su hermano, el pequeño Diego, son románticos racionalistas. Yo no sé si esos dos términos se contradicen en sí mismos. Puede ser, pero es que yo creo que son personajes muy complejos que tienen momentos en los que tienden a racionalizar todo y otros momentos en los que romantizan todo. Entonces, una de las moralejas de esta novela, o por lo menos lo que yo he intentado hacer, es que estos individuos, e incluso también su padre, son personajes que intentan analizar todo, racionalizar todo, todos sus actos íntimos y sus actos fuera de lo que es la familia. Cuanto más los racionalizan, más fracasan. Entonces, lo que yo he tendido a hacer ver en esta novela es que nos movemos, nos guste o no, nos movemos siempre por la casualidad, por el hecho fortuito. Sí. No tanto el tenerlo todo controlado, bajo control. Casi cuando uno intenta controlarlo todo más, suele pasar lo contrario, ¿no? Exactamente, y eso se desesperan ellos muchísimo, ¿no? Sí. Lo hacen, por ejemplo, incluso en sus objetivos profesionales, no digamos en sus objetivos sentimentales. Ellos intentan programar su vida y cuanto más la programan, más fracasan. Claro, porque fíjese que, por ejemplo, las mujeres que juegan un papel fundamental en esta novela, desde el padre, que no solo está con su mujer, los hijos, pero da la impresión de que la mujer juega un papel desestabilizador en sus personajes. Sí, yo, sin necesidad de desnudar lo que es esta novela, yo creo que
La mujer es que yo creo que juega siempre un papel desestabilizador en la vida. Esta es una opinión personal y de alguna manera la he querido transcribir en este libro. Pero si recuerda bien, hay prácticamente, sin desvelar evidentemente toda la trama del libro, hay prácticamente en la parte final hay una historia desagradable entre el pequeño de los Bárcenas y una compañera de un despacho de abogados, pues bueno, hay al final un desencuentro, y él saca al final el complejo de que sea una persona misógina, ¿no? Como que tiene tendencia siempre a tener un juicio negativo de la mujer. Yo la verdad es que para nada quiero en este libro sacar esta impresión, o que la gente que saque esta impresión de que el autor de este libro es un misógino. Al contrario, como bien dice usted, es un hombre, sí es cierto, que juega mucho. Para él es muy importante el papel de la mujer, pero la mujer puede ser muchas veces puede desempeñar un papel desestabilizador. Claro, de hecho en la acción de esos personajes se implica mucho la mujer, es decir, sin ellas probablemente no avanzaran tanto sus personajes, sin duda, no llegaran a los extremos a los que llegan. Sin duda. Hay un personaje que quizás sea el que más ternura despierte, corríjame si me equivoco, que es el de Blanca, porque tal vez sea el más inocente, todo este mare magnum de sensaciones, sentimientos, vidas, es verdad. Quizás sea el único que se mantiene firme. Sí, porque si recuerda bien, Blanca es un personaje que ha tenido hasta la mala suerte de vivir en un periodo donde la mujer no tenía el derecho, digamos, de formarse en la universidad, y Blanca, que es hija de un arquitecto, está muy dotada para hacer una carrera de ese tipo. Incluso plantea esa posibilidad a sus padres y a su madre, y entonces la madre de Blanca le dice: no, tú tienes que quedarte aquí y tienes que casarte. Blanca es una víctima de lo que, bueno, pues la sociedad española en los años, digamos, 50, 60, sufrieron muchísimas mujeres, que eran mujeres que lo único que tenían que hacer es convivir con sus maridos, no importaba si sus maridos fueran fieles, y procrear. Entonces, efectivamente, al final da una impresión de soledad absoluta, porque poco a poco sus hijos pues van abandonándola, y vive en la más eterna soledad, ¿no? Pero se mantiene firme en su soledad. Cada vez que el relato acude a la madre, se la ve como una persona que se mantiene en su lugar, ¿no? Yo creo que se mantiene firme, a mi modo de ver, por una razón estrictamente religiosa. Es decir, tiene esa ventaja. A lo mejor no han tenido ni su marido ni ninguno de los dos hijos menores. Tiene esa ventaja, digamos, entre comillas, de pensar que ella, bueno, sufre en este mundo que vivimos. Es un mundo que siempre dice, el mundo es en este valle de lágrimas, ¿no? Sí, una expresión muy suya, ¿no? Esto es, pero claro, ella siempre piensa que después del valle de lágrimas, después de sufrir, va a tener su reconocimiento, entonces su recompensa. Entonces hay una escena que a mí siempre me cautivó, que dice, no sé si es el menor, creo que es el menor, que viene a decir ya en la edad madura, cuando su madre todavía vive, pero en fin, en sus últimos años de existencia, viene a decir, el menor no es creyente, viene a decir que si no existiese cielo, habría que crearlo, habría que poner una especie de cartón piedra, una especie de Hollywood a la católica, y ponerle a la madre algo para que se lo creyese, porque realmente este tipo de personas se lo merecen, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos pensado eso de muchas personas, ¿no? Claro, pero como dice usted muy bien, es que es un personaje que despierta muchísima ternura, porque realmente, fíjese, si recuerda, su marido ha tenido siempre una relación muy complicada con ella, y sus estos dos hijos que son, digamos, protagonistas de la novela, también tienen una especie de menosprecio hacia la madre, ¿no? Sobre todo el tercero, ¿no? Pero incluso también el cuarto, ¿no? Diego, ¿no? Diego. Sí, porque he hecho cuenta que la va a ver de Pascuas a Ramos, ¿no? Como efectivamente. Y una cosa más, porque claro, luego está Norberto, que no queríamos dejar pasar a este personaje patriarca, no queríamos dejarlo de lado. Simboliza tal vez la otra parte.
es quizá la contradicción en sí misma, ¿no? Porque esa escena en la que, a tenor de unas notas de la universidad, él le dice a su hijo, ¿cómo nos has mentido a tu madre y a mí? Y luego conocemos que la mentira es su modus operandi habitual, ¿no? Yo creo que en Norberto, el padre, ya digo, bueno, yo creo que es un personaje, es una persona profundamente desequilibrada, es un inconformista per se, o sea, quiero decir, tiene todos los elementos para triunfar, es decir, viene de una familia burguesa, tiene dinero, ha tenido la posibilidad de formarse bien, ha tenido incluso la posibilidad de educarse fuera de su país, ha tenido la posibilidad de divertirse bastante antes de casarse. Pero es un hombre inconformista porque se mueve en la contradicción de sentir que quiere a su mujer y al mismo tiempo odiarla, ¿no? Entonces yo creo que Norberto tiene la casualidad, lo que intento hacer en la novela, el hecho fortuito de encontrarse un buen día en París, en los jardines del Trocadero, a un antiguo compañero suyo de la Facultad de Ciencias Económicas de Madrid, que está trabajando en la OCDE. Entonces, bueno, ahí le ofrece un puesto en la OCDE. Y a partir de allí Norberto piensa que ha cambiado completamente su vida. Pero, sin embargo, sigue frustrado. Es decir, siempre vive en esa ambivalencia de ¿por qué no me quiere mi mujer? ¿Por qué no me quieren mis hijos? Yeah. Yo creo que es la persona destinada a sufrir siempre, a ser el eterno insatisfecho, porque yo creo que el final de su vida es una insatisfacción también, claro, sí. Pero fíjese que eso lo heredan de alguna forma sus hijos también. Exacto. Ese inconformismo que le lleva al sufrimiento a una persona, ¿no? Sí. Porque es curioso, porque es verdad que no se conforman con lo que tienen y buscando algo que creen que es mejor acaban metidos en atolladeros. Sí. Pero leyendo la novela, no sé si hay un pozo de resignación en la narración, en el argumento. Bueno, vamos a ver, sí, probablemente hay un pozo de resignación en cuanto que nosotros somos humanos y tenemos unas limitaciones. Entonces, lo que la moraleja, si pudiésemos decirlo así, de esta novela es que pese a toda la miseria, pese a toda la ruindad, pese a toda la vileza, pese a todo el egoísmo, pese a toda la violencia que nos puede rodear un día tras otro, cuando nos levantamos, cuando salimos, cuando volvemos a nuestra casa, cuando vemos la frustración, en fin, las decepciones profesionales, amorosas, etcétera, etcétera, pese a todo eso, yo creo que eso se describe en la novela, es que nosotros tenemos dos alternativas. A lo mejor es una obviedad lo que voy a decir. La alternativa es la muerte o la vida. Uno puede, evidentemente, terminar sus días pues a través de la biología, es decir, cuando uno es mayor muere, pero también puede forzar, como puede ocurrir, puede forzar la muerte, ¿no? Entonces yo lo que sostengo, y esto es una clave sobre todo que la entiende muy bien el menor, es que si uno exige demasiado a la vida, va a fracasar. Entonces la vida es lo que hay. Quiero decir, bueno, soy de la teoría de que la vida tal vez uno puede satisfacer sus objetivos en la vida a través de las pequeñas cosas. A veces las pequeñas cosas tienen una importancia enorme y no las sabemos valorar. Y entonces hay personajes de esta novela que intentan pues casi cambiar el mundo. Sí. Y ellos ven que eso no es posible. Mientras que uno, el pequeño, yo creo que en ese sentido es más pragmático, sin llegar al cinismo, roza al cinismo, pero es más pragmático. Ve que, bueno, esto es lo que hay. Y en esto lo que hay, no se me entienda, no es rutina. En esas 24 horas, en ese día a día, en ese mes o años, pequeñas cosas que uno se va encontrando sobrevive. Hay cosas magníficas. Claro. Y entonces, bueno, eso es un poco la situación, eso es lo que hay. Quiero decir que nosotros... Sí, de hecho se nota mucha diferencia entre el pequeño y su padre y su hermano mayor. ¿no? El padre, digamos, es la persona del desequilibrio por excelencia. Por excelencia. Luego está Ricardo. Ricardo, que bueno, pues es un drama en sí, que quizá Ricardo apunta muy alto, y entonces luego está este pequeño Diego,
que bueno, no apunta tanto, pero realmente ha sido un privilegiado, porque claro, Diego es el que realmente ha podido disfrutar del mundo. Sin duda alguna. Oye, pues nos quedamos con estas ideas del el reencuentro. Pues muchísimas gracias, Bosco, por estar aquí con nosotros en Periodista Digital. Gracias a vosotros.